¿Qué tal, gente? Saludos, bendiciones mil a todos los que me están viendo y escuchando a través de este medio, ¿no? Como quindere de gode un obetre mi una brare que haga tra una kiriri, mojo por comentar a ti 24 también ahora más me creo que Vamos a compartirle más que todo un tema que tengo presente por acá para ustedes. Esa experiencia que estuvimos en el aula multigrado y aula unigrado. Así es que vamos a ver qué podemos compartirlo porque hay muchas cosas, muchas cosas. Imagínense. Empezamos la primera semana de observación que comprende 5 días. Luego de eso, también contempla en nuestra práctica semanas de fase intensiva, donde tuvimos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la universidad. Y también pues aprender de los maestros titulares en este caso. En cuanto a cómo me fue la parte del viaje, más que todo, imagínate saliendo vamos con multirado, esa compradera de ropa, uniforme, no cualquier ropa, aunque pareciese, pero tenía que cumplir con los parámetros y con los reglamentos que estaba dictando el profesor en este caso. Entonces, sacar recursos de donde no había, buscar maneras de tener los materiales listos, acoplarse al sistema, en este caso del Meduc. Y más que todo también esa viajadera, ¿verdad? Toda la mañana, en mi caso, me levantaba a las 4:30. Como a las 6 ya estaba rodando en la calle. Recuerdo que fueron 2 veces solamente que llegué un poco. En este caso, multigrado, la clase empezaba a las 8 en punto. 2 veces que llegué fueron como a las 7:30, por ahí, 7:30. Pero en la mayoría de las veces en Ovetere Mirino Labrare llegué temprano e incluso todavía estaba nublado y llegaba. Primero, antes que se abría el portón principal. Y eso fue, bueno, no es que, o sea, yo me puse la pila, no sé. Imagínense en la primera semana esa fase intensiva, luego observar todo, llevar detalladamente la situación, cumplir con los reglamentos del plantel, ir bien formal, ¿verdad? Cumplir con los parámetros que ofrecía el profesor orientador de práctica, llevarse bien con los estudiantes. Y no es que fue algo fácil, simplemente el factor de tiempo también fue uno de los temas muy... ese cambio de clima, lluvia, sol, calor y encorbatado, era todos los días, eso era algo real interesante. No nos daba chance cuando llegamos a casa, no nos daba chance para salir a patear balones, exclusivamente a planificar para el siguiente día. Y ese manejo de aula multigrado, por ejemplo, mientras que los estudiantes están ahí de cuarto grado, vamos a decir un ejemplo, haciendo su tarea, mientras que los de sexto grado ya terminó su taller y quiere empezar con la siguiente asignatura. Mientras que estamos atendiendo los estudiantes de cuarto grado haciendo sus talleres y los estudiantes de sexto grado ya quieren su taller nuevo o su nueva asignatura para avanzar, mientras que los de segundo grado apenas están empezando. Son detalles muy interesantes que nos pasó. Pero ahí donde tuvimos esa experiencia real de cómo es una escuela o área áulica multigrado. Entonces, imagínense ahí en medio de esa situación diferente, ¿no? Cuarto, quinto, sexto, y entonces a la misma vez manejar estudiantes de segundo grado o de primer grado. Son situaciones que pienso que eso es lo que se quiere que aprendamos, ¿no? No fuimos con la intención de que no la sabíamos todo. Simplemente fuimos a aprender y bueno, con la intención también de colaborar en lo que nosotros podíamos. ¿En qué sentido? Más que todo en llevar recursos, ¿verdad? Poner a disposición nuestro conocimiento y sobre todo también sacarle esa experiencia a los maestros o profesores de décadas, de más de 10 15 años de servicio. Entonces, bueno, en esa área tuvimos bastante conocimiento, adquirimos mucha experiencia en aula multigrado. En cuanto a aula unigrado, la situación cambió totalmente por ser una escuela de mucha trayectoria, de años de ser fundado y de ser creado. Y bueno, había muchos estudiantes, eso sí, demasiados alumnos. En este caso no eran pocos estudiantes, sino eran como 25 por ahí estudiantes para empezar y de un solo grado.
Y entonces imagínense cuando llegamos, entrando por el salón en unigrado, dicen los estudiantes, llegó el nuevo practicante y dice, oh, mira, es que va, imagínense que la semana, ¿ve? El maestro que tuvo aquí practicante antes de usted, lo dijo fronteado, antes que usted salió torturado y todos se echaron a reír. Yo digo, ¿qué? No dije nada, simplemente me callé y escuché y ellos dicen, no, no, no es que salió torturado, sino es que, bueno, no tanto, dice, pero sí la pasó mal. Dice. Ay, a la vida. Y yo dije, bueno, ok, no saben con quién es que se están metiendo. Entonces, bueno, no, aquí no vengo es a aprender y también a poner en práctica lo que ya sé. La situación se puso como diferente, entonces cambió drásticamente ahí. Y bueno, empezamos con la fase de observación. Traté de aplicar con anticipación todas las habilidades posibles porque yo sabía que venía de un aula multigrado donde estaba trabajando así bien machacado. No había espacio para descanso, no había espacio para hueva. Negativo. Entonces, apenas que puse mis pies en aula unigrado de una vez, no es que entré con miedo en Obeter, no entré con miedo. Estaba estático, analizando, observando detalladamente qué lo que iba a pasar a mi entorno, ¿no? Y de eso se trata. Aparte de eso, pues, como había recibido formación en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porra, tenía nociones y tenía algunas habilidades que me permitió desarrollar esa parte de la hipervigilancia y algunas, bueno, hasta ahí. Entonces, bueno, pasó la primera semana, la segunda semana, que ya fue la semana de fase eh, intensiva, ¿verdad? Imagínense la segunda fase que comprendió, fue del lunes 15 al 3, del lunes 15 al 3 de julio. 15 al 3 de julio. Mientras que en multigrado, la fase intensiva comprendió del 27 al 22 de mayo. 27 de abril. Déjame revisar, vamos a revisar, que aquí no podemos mentir, Gobete. Que haga a un escribir. Ajá, del 27 de abril al 22 de mayo, exactamente. Estamos en lo correcto, pero se nos enreda un poquito los cables. Entonces, imagínense, empezamos normal, pero en este caso yo me di cuenta de una vez que la disciplina estaba en un punto crítico, estaba marcando ahí en rojo y digo, ok, entonces aquí está la situación. Y yo no me vine de encima de los estudiantes mostrándoles que yo podía someterlo, no, sabiendo que el profesor orientador nos aconsejó, nos llamó la atención, nos agarró por acá, nos agarró por todo ahí. Ustedes son practicantes. No pueden hacer lo que les parece. No pueden pasarse de los reglamentos que ya están establecidos. Ustedes son practicantes. No pongan en problema al profesor en este caso. Porque si pasaba algo crítico que nosotros los causaba, el que iba a dar la cara era el profesor orientador, en este caso el profesor de la universidad. Realmente no levantamos la voz, no gritamos. No es que criticamos la metodología o la técnica que utilizan los profesores en este caso, simplemente pues nosotros éramos practicantes. El profesor de multigrado nos había advertido sobre la disciplina en este área unigrado. Y entonces veníamos eso con la intención, ¿verdad?, de haber con esa expectativa. Si realmente lo que dijo el profesor era verdad y él no mintió. No mintió, estaba en lo real. Cuando llegamos, uno de los factores más críticos, rojizo, fue la indisciplina. Los estudiantes no quieren prestar atención. Cuando el profesor escuchó que pues llegué como practicante, bueno, me saludó normal, me presentó al grupo. Yo recuerdo que en esa práctica de unigrado tuvimos mucha cercanía también con estudiantes, algunos sí me hacían caso y otros no, trataban e incluso en el salón con el maestro titular se la pasaban, se la tiraban, a veces salían del salón sin permiso
y haciéndose de que el más vivo que el maestro, ¿no? Yo observando allá en mi puesto sin decir nada, simplemente observando. Pero obviamente yo trataba de dar mi clase, trataba de aportar, trataba de poner las notas, calificarlo. Incluso puedo decir que no fue fácil, pero sí adquirimos conocimiento. Sabemos cómo es que se maneja un aula unigrado y un aula multigrado en una etapa. Quizás si tuviésemos más tiempo, como dijo una compañera en una exposición, creo que podríamos aprender más y o sea, someter más, donde los niños puedan conocer realmente cuál es nuestra metodología. Por ejemplo, en unigrado, cuando vi esa indisciplina, no me salté de una vez enfrentarme con los muchachos. Tampoco lo castigué bruscamente, sabiendo que yo tenía un parámetro ya, una regla establecido por el profesor orientador que era de la universidad. Por eso mismo, pues no salimos a demostrar nuestro lado malo, simplemente estuvimos ahí del otro lado que éramos buenos, ¿no? Y entonces ahí donde que veo que los muchachos se confiaron mucho hasta que se pasaron. Pero creo que no es que seamos malos, sino es que tampoco que seamos buenos, sino es que lo que se busca es que los estudiantes interactúen, comprendan, eh, adquieran conocimientos, sean competentes y sobre todo pues rindan académicamente. Y bueno, estamos siempre con la intención de apoyar, ¿no? De sugerir, de aportar al crecimiento intelectual de cada estudiante. Bueno, eso fue más que todo en la parte multigrado. Trabajamos con copias, muchas copias para allí y para acá para ahorrar tiempo, para que las clases se daran como se había planificado. E incluso quedaron varios contenidos sin darse porque habían previsto, en caso que el director tenía que salir para la regional, a reuniones de directores, a concursos, a cosas del plantel, ¿no? Porque él era el director, era el maestro titular y es quien maneja todo, pues también lo que ve la administración. Entonces en Unigrado la cosa fue distinta porque ya la cosa cambian automáticamente. En cada sección parece que hay departamentos y esos departamentos son los que se encargan de hacer el trabajo mientras que el maestro titular se dedica específicamente a sus horas de clase. Incluso en la Unigrado vimos que hay maestros especiales, informática, laboratorio, es una escuela bilingüe, tecnología, inglés, educación física. Mientras que en unigrado, en multigrado, sí, todas las materias estaban ahí. Y a veces se daba nada más una explicación del tema y ya íbamos directo al campo a trabajar. Mientras que en unigrado se profundizaba más el tema, se iba más, se buscaba más, como dice la quinta pata del gato, para entender y más, se practicaba más. Entonces es una diferencia bastante grande. Origen o veterinero obrar que haga draun escribir, eso fue parte de lo que podemos mencionar. Y bueno, yo sé que la situación no solamente es factor económico, también es mental, tener esa inteligencia emocional, es el tema importantísimo porque imagínense estar bajo presión, en este caso mucho escándalo, y saber que somos un estudiante más, que estamos en nuestra profesión, de ejercer lo que hemos aprendido frente a profesores de años de experiencia real y verídico. Nosotros vamos con la teoría, sin embargo, nos encontramos con la experiencia, nos encontramos con lo que es la vida real. Podemos pintar una planificación bonita o detallada, con imágenes, con entusiasmo, con figuras, con interacciones digitales. Sin embargo, cuando lo encontramos y pisamos el salón, nos encontramos con niños que vienen de diferentes hogares, con diferentes actitudes y en muchas ocasiones estos estudiantes quieren imponer esa autoridad, quieren demostrar, incluso lo demuestran en los salones de clase quiénes son ellos. Y de una vez nosotros teniendo una preparación en base pedagógica y también psicológica, científica, nos
no solamente estamos viendo a un estudiante, sino estamos viendo eh, la formación, ¿verdad? De cada estudiante. Porque muchas veces vemos a un estudiante y bueno, está en el salón de clases, sin embargo, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de actuar, reflejan grandemente cuáles son sus principios y cuáles son sus formaciones en el hogar. Eso de andar rayando la pared con diferentes mensajes, ¿verdad? No es algo normal. No creo que el maestro titular le haya enseñado eso. Es mentira. Entonces, bueno, ojo con eso. Hay que tener mucha, mucha paciencia en ese caso y observamos a profundidad todo lo que... Y bueno, podemos decir que éramos como estaba observando detalladamente. Bueno, a la final pienso que me fue bastante bien también en unigrado. Lo que sí es que hubo poco tiempo de interacción. Hubo poco tiempo de interacción, no como en multirado, porque todo el día estábamos con esos muchachos, de tú a tú, allá, allá y yo acá. Sin embargo, en unigrado las cosas fueron diferentes, me lo llevaban por allá, me lo llevaban por acá, y los que se lo llevaban eran los maestros especiales, y pocas horas me correspondían a mí. Entonces, así es, trabateñamos guatemala que haga tres a un escribir. Todo esto es parte de lo que vivimos en área multigrado y unigrado. Así es que, sin más que decirle, nos vemos para la próxima ocasión. Bendiciones mil.